¿Cómo estás ahí, Sol? ¿Pudiste empezar? Sí, sí, ya está grabando. Perfecto, perfecto. Bueno, Franquito, a todos, ¿no? Facundo, Matías, Fede, Franco Ambrosini, Iván Casati, Abril, Lucas López, a todos, ¿no? A todos, buenos días. Hoy vamos a tener una, vamos a cerrar un poquito lo que estábamos viendo de espacios vectoriales, esta organización de vectores, ¿no? Esto que decíamos que espacio vectorial es una forma de organizar los elementos de un cierto tipo que llamamos vectores. Siempre, siempre tengo la idea de que cuando yo digo vectores, ustedes imaginan una flecha, ¿sí? Un segmento orientado. Y recuerden que vectores son, en el álgebra, elementos, todos los elementos que tienen la misma característica, o sea que los puedo caracterizar con una fórmula o con una forma. ¿Eh? Por ejemplo, vectores son, suponete, los pentágonos, porque todos los pentágonos tienen lados rectos y tienen 5 lados rectos. Tienen 5 lados rectos, un pentágono, listo. Para mí son vectores. Perdón, sí, son vectores. Entonces, en ese espacio vectorial de los pentágonos no entrarían, qué sé yo, los círculos o los cilindros, porque los círculos y los cilindros son otro tipo de elementos, ¿eh? Pertenecen a otro espacio. ¿Mm? Eh, en los espacios vectoriales decíamos, teníamos vectores, un conjunto de escalares. No sé por qué, no sé por qué siempre el conjunto de escalares se dibuja más chiquito. Eso es una mala costumbre que tenemos los matemáticos, ¿no? La ley de composición externa y la ley de composición interna. Todo esto es una organización que se llama espacio vectorial. Y además los axiomas. Recuerden que los axiomas son los elementos que juntan todo. Por eso decíamos que los espacios vectoriales tienen 5 elementos. 2 leyes de composición y los axiomas, que los axiomas son 10. Y decíamos que en los espacios vectoriales también podíamos definir unos conjuntos más pequeños de vectores, con quizá algún conjunto más pequeño también de escalares, digamos una cosa así, ¿eh? Que llamábamos subespacio vectorial. El subespacio vectorial también tenía un poco de vectores, escalares, las 2 leyes y los 10 axiomas. Subrayo esto porque si alguno leyó o miró el apunte de teoría, dice que que alcanza con demostrar 4 de los axiomas para demostrar que el subespacio vectorial es un espacio vectorial. Eso no es así. Eso no es así. Si el subespacio vectorial es parte de un espacio vectorial y cumple ciertas condiciones, hay propiedades del espacio vectorial que se las transfiere al subespacio vectorial y entonces el subespacio vectorial, con verificar 4 axiomas, ya está. Es un espacio vectorial. Pero guarda, es bajo ciertas condiciones. Eso es muy importante, siempre lo preguntamos, gente. Siempre lo preguntamos para que, para que les quede muy en claro. De los espacios vectoriales definimos un subespacio vectorial. Y vamos a definir también otro concepto que es la base del espacio vectorial está acá. O sea, acá hay una base. Ahora van a ver por qué. Porque la base es un conjunto de vectores, dice la definición. Es un conjunto de vectores. Si es un conjunto de vectores, ¿dónde está? Y está en el
conjunto de los vectores. ¿Entendés esa parte? Lo que pasa es que esta base es un conjunto de vectores que tienen una cierta característica. Tienen una cierta característica. La base es un conjunto de vectores linealmente independientes, y ya vamos a ver qué quiere decir eso, y es un conjunto de lo que llamamos generador. Es un conjunto generador. O también a veces decimos es un conjunto de generadores. Me han dicho que el rojo se ve poco. Entonces yo voy a proceder a sacar una foto como para mandarles y que ustedes la sumen ahí a su grabación, ¿no? Muy importante, gente, muy importante esto. La base es un conjunto de vectores linealmente independientes y generador. Ahora vemos qué quiere decir cada cosa. Estamos que esto es lo que habíamos más o menos visto. Ahora vamos a verlo de base. ¿Alguna pregunta o comentario? Por vacío no tiene que cumplir solamente con los... Para que un conjunto no vacío sea un subespacio vectorial, no tiene que cumplir solamente con los axiomas de ley de composición interna. Claro, tiene que cumplir con los 10. Eso fue lo que yo dije, Fausto. Eso fue lo que yo dije. Que para que un subespacio sea subespacio vectorial, tiene que cumplir con los 10 axiomas. Lo que pasa es que hay características a veces que este espacio le hereda a este, como por ejemplo, fíjate un detalle, el 0, el vector 0, que está acá, ya no lo cumple, o sea, ya no tiene que cumplirlo como axioma, porque el 0 ya lo verificó para el espacio vectorial, entonces hay uno menos. Pero si ese 0 está acá, el subespacio vectorial ya no es un subespacio porque no es un espacio. Debería tener que cumplir con los 10 y no lo cumple porque el 0 va a estar afuera de lo que tomamos como subespacio vectorial. Hay que mirarlo eso, gente, hay que pensarlo. Cuando ustedes lean esa parte, disculpen. Cuando ustedes vean esa parte de la lectura en la guía, después me cuentan si no está como rebuscada esa parte. Pero es así, o sea, de las 10 propiedades, hay 6 propiedades que pueden de este otro espacio vectorial. Si ya vienen heredadas, no las verificamos 4 nomás. Cuando vean un poco más de práctico, también lo van a entender un poco más. Y después con la lectura, seguramente termina de sacar. En la unidad 2 de vectores, teníamos un concepto que era linealidad. Linealidad. Y de ahí venía el concepto de linealmente independientes o linealmente dependientes. El concepto de linealidad está muy unido al concepto de combinación lineal. Entonces ahora vemos qué quiere decir combinación lineal. Fíjate, linealidad, linealmente independiente y linealmente dependiente. Ya vamos a volver sobre estas dos palabras. Fíjate, decimos que un vector B, combinación lineal, digamos un vector B1, es combinación lineal de B2 y de B3, cuando, fíjate, B1 es igual a K1B1, perdón, a K1 es K1, te voy a poner los números distintos, así no se confunden.
digamos, B3 es igual a B3 es combinación lineal de B1 y B2. Ahí está. Si este vector se puede expresar como la suma de B1 con B2, dos escalares. Pongo un ejemplo numérico con numeritos fáciles para que ustedes se den cuenta. Fíjate, yo voy a decir que el vector 3, 5 es combinación lineal de vectores 1, 0, 0, 1. Fíjate por qué. El 3, 5 es 3 por 1, 0 más 5 por 0, 1. Fíjate. Quiero que me digas si ves claro, si ves en claro que el vector 3, 5 lo expresé como combinación lineal, o sea, como una suma de productos de vectores por escalares. Eso es una combinación lineal, es una suma de productos. ¿Sabes a dónde hemos visto antes suma de productos? En los polinomios. Fíjate, 3x cuadrado más 2x menos 5. Sumas de 3 por x cuadrado, 2 por x. Suma de productos. ¿Ves? Esto es como si fuera una combinación lineal. ¿Listo? Entonces, el vector 3, 5 es combinación lineal del 1, 0, 0, 1. ¿Ves? Porque 3 por 1, 3 más 5 por 0, 3. 3. 3 por 0, 0 más 5 por 1, 5. 5. Así puedo hacer un montón de combinaciones, ¿no? Pero fíjate la definición, fíjate el concepto. El vector B3 es combinación lineal de B1 y B2 si existen escalares tales que se verifique esta operación. Si el vector B1 y el vector B2 pertenecen a R2, el vector B3 también pertenece a R2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, eso es importante de ver. Los vectores no se salen del espacio vectorial, porque esta operación, ¿qué es? Es una ley de composición interna. Como es una ley de composición interna, junta dos elementos de un cierto conjunto y los manda como resultado al mismo conjunto. Porque el vector B1 pertenece a R2 y el vector K1 por B1 también pertenece a R2. El vector B2 pertenece a R2, el vector K2 por B2 también pertenece a R2. Entonces la suma de esto con esto también pertenece a R2. Si pertenece a R, lo mismo a R5. Bueno, este concepto de combinación lineal para definir linealidad, o sea, esta parte, que es lo que voy a definir ahora. ¿Qué es lo que voy a definir ahora? Pero necesito que primero veas la cuestión geométrica y después vemos la cuestión analítica. Esto es poco para entender porque es una definición. Esto es así porque es así. Es medio de prepo esto. Ahora fíjate. Fíjate. Voy a borrar esto de la definición de la combinación lineal y ahora te voy a escribir. Mira este vector. B1 es el vector 3, 5. Y B2 es el vector 6, 10. A simple vista vos te das cuenta que las componentes de uno y del otro son uno el doble que el otro, ¿cierto? Bueno, estos son vectores que se llaman linealmente dependientes. Fíjate por qué. O sea, estos dos vectores son linealmente dependientes. Fíjate por qué. Porque 2 por B1 es igual a B2. O sea, la igualdad de los vectores se da cuando a uno lo multiplico por un número real. Este número puede ser entero, fraccionario, decimal, positivo, negativo, puede ser cualquier cosa, pero es por un número. El vector B3, 3, 5, y el vector B4, 6, 7, fíjate vos, ya no son uno el doble del otro las componentes, ¿no?
Este sí, pero este no. Entonces estos son linealmente independientes. Cuando el cociente de las ordenadas homólogas te da el mismo número, fíjate, 6 dividido 3, 2, 10 dividido 5, 2. Cuando te da el mismo número, el cociente de las ordenadas homólogas son linealmente dependientes. Si no, no, fíjate, 6 dividido 3, 2. 7 dividido 5 ya no te da 2. ¿Preguntas o algún comentario al respecto? Pensemos. Pensemos. Cuando uno es el doble del otro, cuando uno es el triple del otro, cuando uno es la mitad del otro. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la definición de linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Entonces ahora te lo voy a explicar desde el punto de vista del álgebra. Geométricamente, geométricamente, uno es el doble del otro o el triple del otro, o digamos, hay una relación numérica entre las componentes. La misma relación numérica entre todas las componentes. Por eso los vectores son linealmente dependientes. Geométricamente, fíjate vos, geométricamente, este vector 3, 5, este vector 3, 5, 3, 5, es igual que el vector 6, 10, pero por 2. Es decir, el vector 6, 2, perdón, 6, 10 es este. ¿Ves? Es decir, este es el B1, este es el B2. El vector B2 es el doble que B1. Puede ser el doble, el triple, por eso aparecen 2 acá, ¿ves? Puede ser el doble, el triple, la mitad, la quinta parte. Pero hay una relación numérica. Son vectores que están sobre la misma recta de acción. Estos dos vectores no, fíjate. 3, 5 y 6, 7. 6, 7 para acá. Digamos, este sería B3 y este sería B4. ¿Entendés la diferencia? Linealmente dependientes, linealmente independientes. ¿Está como claro? A ver. O no. Es un concepto importantísimo en el álgebra esta, ¿eh? A ver, cuéntenme cómo lo ven. A ver si me dice Lorenzo que está bastante claro. A ver, Franquito Ambrosini, Franco, ¿tenés el micrófono como para liberarlo? Hola, Franco. hola, ¿se me escucha, profe? Ahora sí, Franco. Franco, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo, Bien, cómo bien, ¿y se ve usted? este, cómo se ve este concepto? Oh, perdón. ¿Cómo se ve este concepto? ¿Como bien o como muy complicado? No, no, yo lo entendí bien, por suerte. Bien. También hace falta un poco de suerte, sí, como dice Franco, tiene razón. También hace falta un poco de suerte. Pero bueno, concepto de linealmente dependiente desde el punto de vista geométrico. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista analítico. Mira, yo recién puse un vector B1, 3, 5, y un vector B2, 6, 10. Y decíamos que eran linealmente dependientes, porque uno era el doble del otro. Fíjate cómo lo voy a expresar analíticamente, fíjate. Che, pero ninguno de los dos fibrones con tinta. Qué terrible. ¿Qué está esto? Fíjate cómo lo voy a expresar analíticamente. Es muy importante la cuestión analítica acá. Muy importante. Porque la parte analítica es la que permanentemente me va permitiendo calcular las cuestiones que geométricamente son aplicaciones. Para nosotros la geometría siempre son aplicaciones de lo analítico. Pero porque nosotros lo vemos así históricamente. ¿Eh? Para nosotros la geometría es aplicación de la aritmética. Siempre.
quiero contarles que hay otra forma de estudiar matemáticas. O sea, hay una forma de estudiar matemáticas que es desde la geometría. ¿Eh? Pitágoras, por ejemplo, estudiaba aritmética desde la geometría. Che, loco, fíjate. K1 por B1 más K2 por B2 es igual al vector nulo. Con K1 y K2 diferentes de cero. Diferentes de cero. A ver si me entendés esta parte. También estoy como complicado para explicarlo, ¿eh? También es un tema ahí complejo. Fíjate. Fíjate numéricamente qué sucede. Fíjate numéricamente qué sucede. Mira. Esto me garantiza que los vectores B1 y B2 son linealmente dependientes. Pero mira por qué. Mira, B1 es 3,5. ¿Se ve ahí todavía? Sí. B1 es 3,5. Y B2 es 6,10. Fíjate. Yo necesito que me den el vector 0. Fíjate, si yo multiplico a este por 1, es decir, K2 vale 1, pero K1 vale menos 2, fíjate, ¿cuánto me da? Menos 2 por 3, menos 6, más 1 por 6, menos 6 más 6 me da el vector nulo. Me da la primera componente 0. Fíjate la segunda. Menos 2 por 5, menos 10. 1 por 10, 10. Menos 10 más 10 también me da 0. Cuando los escalares K1 y K2 de esta ecuación, cuando los escalares K1 y K2 son diferentes de 0 y me da el vector nulo, al último, los vectores se llaman linealmente dependientes. Copien. Ahora hacemos otro ejemplito. Copien y hacemos otro ejemplito. Quiero comentarles que me resulta muy difícil explicar esto con términos genéricos. Por eso estoy explicándolo con números, con un ejemplo numérico. Por supuesto que ustedes para el parcial y para el final también lo pueden expresar a ejemplo con números. Habiendo visto lo geométrico de estos dos, es como fácil entender lo que son linealmente dependientes. Linealmente dependientes, en lo analítico, quiere decir que en lo geométrico pertenecen a la misma recta los vectores. Y quiero saber si puedo borrar ahora. O hay alguien terminando de copiar. Corre, profe. Podría decir también que si la recta que pasa por los dos puntos también pasa por el origen son linealmente dependientes. Lo que dice Lorenzo tiene razón, pero son conclusiones geométricas bastante más sofisticadas. Pero sí, Lorenzo, tenés razón. Ahora fíjate, mirá lo que voy a hacer. Tenés que estar mirando acá, mirá. Si en vez de 10 pongo 11 acá. Mirá lo que pasa. ¿Existirá algún K1 o K2 diferente de 0 para que me dé el vector nulo? Fíjate. Fíjate. Acá me tendría que dar el vector nulo. Fíjate, para que me dé la primera componente 0, yo tengo que poner acá un menos 2. Y acá un 1. Porque 6 por 1, 6. 2 por 3, menos 6. Menos 6 más 6, 0. Pero con el menos 2, ahora fíjate que me da. Menos 2 por 5, menos 10. 1 por 11, más 11. No me da 0. Entonces, de la única forma que esto me dé el vector nulo es con los escalares 0, 0. Porque 0 por 3, 0, más 0 por 6, 0, 0.
0 por 5, 0, 0 por 11, 0, 0 más 0, 0. Entonces, yo voy a decir que si los escalares K1 y K2 son siempre iguales a 0, los vectores B1 y B2 son linealmente independientes. Si en esta ecuación K1 y K2 son diferentes de 0, son linealmente dependientes. Acá tienen la explicación de antes. Si K1 y K2 son iguales a 0 los dos, los vectores son linealmente independientes. Pero K1 y K2 ¿en dónde? En esta ecuación, ¿no? Si los vectores B1 y B2 pertenecieran a R3, yo necesitaría 3 escalares. K1, K2 y K3. Bien. De nuevo, copien, espacio y cualquier cosa, preguntan, opinan, gritan, cualquier cosa. ¿Todo bien? ¿Pudieron mirarlo tranquilos? Esto hace falta sentarse a pensarlo, ¿eh? Antes de estudiarlo de memoria como loco, porque si lo querés estudiar de memoria, es imposible. Me parece que es imposible. Bien. Este es el concepto de vectores linealmente dependientes, vectores linealmente independientes. Entonces ahora puedo borrar. ¿Hay alguien copiando? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Ahora voy a poner el concepto. Yo expliqué recién, puse acá antes, era la explicación. Voy a decir que B1, B2, Bn son linealmente independientes si y solo si K1B1 más K2B2 más KNBN es igual al 0 vectorial, o sea, al vector 0, con K1, K2, Kn iguales a 0. Acá siempre la pregunta es la misma. ¿Este es el vector nulo? ¿Este es el vector 0? Sí. Este es el 0 que pertenece a los vectores. Y este no. Este es el 0 que pertenece a los escalares. Guarda, ¿no? En el espacio vectorial que teníamos, este es B y este es K. Este 0 está acá y este 0 está acá. No son el mismo 0, ¿no? No son el mismo 0. No son el mismo 0. Guarda. En el caso que K1, K2, Kn no sean todos ceros, los vectores son linealmente dependientes. Fíjate un ejemplito. B1 que sea, qué sé yo, 6, 2, 3, numérico, 1, 1, 0 y 5, 1, 3. Fíjate, estos vectores son linealmente dependientes. Fíjate cómo los armo, o sea, yo lo armé linealmente dependiente. Fíjate, 1 es la suma de los otros dos. Fíjate, 5 más 1, 6, 1 más 1, 2, 3 más 0, 3. ¿Viste? ¿Viste dónde está la magia? Bueno, cuando un vector es igual a la suma de los otros dos, los vectores son linealmente dependientes. Eso es una propiedad. Pero ¿cómo los escribo? Bueno, fíjate, K1B1 más K2B2 más K3B3 igual a 0 y busco los valores de K.
Si vos te fijas, si yo le pongo 1 al K3, 1 al K2 y menos 1 al K1, voy a tener 5 más 1, 6, menos 1, perdón, menos 1 por 6, que va a ser menos 6, va a ser 5 por 1, 6, 5 más 1, 6, menos 6, 0. Va a ser el primer 0 de las tres componentes que necesito. Esto es una forma fácil, rápida de armar un conjunto linealmente dependiente. Y si yo quiero que el conjunto, o sea, estos son linealmente dependientes. Y si yo quiero que sean dependientes, ¿sabes qué hago? Hago exactamente esto, pero en vez de poner 3 más 0 acá, acá le pongo un 1. Chao, listo. Ahí son linealmente independientes. Y si vos lo verificas, te das cuenta que son linealmente independientes. O sea, con el 1, guarda, con el 1 son linealmente independientes. O sea, B1, B2 y B3 son linealmente independientes. Con el 1, en todo el negro era la explicación. Esos son vectores linealmente independientes. Los vectores son linealmente independientes cuando la suma de los tres multiplicados por escalares k me da el vector nulo solamente con escalares 0. Solamente con escalares 0. Y ahora vamos a ir a la segunda parte recuerdan que estábamos viendo las condiciones de la base, o sea, yo escribo acá lo que ustedes tendrían que tener escrito más arriba. B1, B2 son una base si son un conjunto linealmente independiente, que es esto, y son un conjunto de generadores. Ahora vamos a ver esta segunda parte. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto B1, B2 es un conjunto generador. ¿Borro esto? Fíjate. B1, B2 es un conjunto generador. Fíjate a dónde estoy trabajando. Estoy trabajando, pero fíjate en dónde. En el conjunto de los vectores. B1, B2, B3. Fíjate, B1 y B2, ¿es un conjunto generador? Sí. Para cualquier B3 que yo escriba, o sea, cualquier conjunto, cualquier vector del conjunto B, yo puedo escribir que B3 es igual a K1 B1 más K2 B2. Es decir, que cualquier vector, conjunto de vectores del espacio vectorial, lo puedo expresar como combinación lineal de B1 y B2 según escalares del conjunto de los escalares, ¿no? O sea, acá está K1 y K2. ¿Entienden eso? Cualquier vector del conjunto de los vectores se puede expresar como combinación lineal de esos dos vectores. Con esos dos vectores, entonces, son generadores del conjunto B. Entonces, si sucede esto, yo digo que B1 y B2 son generadores. Generadores. Quiere decir que ellos como vectores, sumados y premultiplicados por un escalar, me dan cualquier vector del espacio vectorial, perdón, del conjunto de vectores B. También,
Copien y piensen. Copien y piensen. ¿Cómo estamos de tiempos? Bien. Hacemos un Zoom nuevo. Se está terminando este.